no tuvo nada de qué aferrarse. Vino y comió con la gente más pecadora que había en el mundo, con los paganos. Y por eso fue prejuzgado. Se sienta con los pecadores, come con los pecadores. Pero él sabía por qué hacía esto. Como decía, hermanos, retomando el ejemplo, cuando una persona adinerada o de la alta sociedad va a ir a comer con una persona pobre y va a compartir con él como que fuera su hermano. Es más, y si puede, le va a servir. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Ocupas mi ayuda? Dentro del ámbito, hermanos, del cristianismo, muchos han perdido el rumbo, el norte o la dirección divina de Dios y se han olvidado en la forma que hemos sido rescatados. En nuestro estudio, hermanos, Pablo relataba la forma que él fue sacado de la ignorancia y llevado a la luz. Dentro de la iglesia de Cristo sucede esto. Muchos hermanos olvidan los principios básicos de lo que es ser un cristiano. Con el pasar el tiempo da lo mismo ir o no ir al servicio. Da lo mismo orar o no orar. Da lo mismo ayudar al prójimo, especialmente a la hermandad. O lo aprendimos durante un tiempo y luego se nos olvidó. Por eso el tema de esto es el carácter de un cristiano, la forma de ser. Quise traer este ejemplo, hermanos, de un niño. Cuando un niño nace no sabe nada, es un bebé. Empieza a crecer, empieza a formar un carácter, una personalidad. Ya cuando el niño camina, ya habla, quiere mandar a los padres, ¿verdad? Y llora y dice, quiero esto. No lo dice, pero lo está diciendo. Y allá va, aquí está, toma esto. Va creando un carácter, una forma de ser. Y este niño se va a dar cuenta que puede manipular a papá o a mamá. Y hace berrinche por todo. Y hace que le den de todo porque así quiere. Y va creciendo el niño. Y va aprendiendo, hermanos, quién de los dos padres es más débil. ¿Quién accede más? Quizás papá o mamá. Y el carácter de este niño, hermanos, se va haciendo. Y ya sabe que papá le da permiso para salir a tales horas, pero mamá no, entonces se va con papá. Y va creando él su carácter o ella su carácter. Y los padres de familia tenemos que ir amoldando a los hijos desde pequeños. Pues este ejemplo, hermanos, les quise traer para un cristiano. Nosotros debemos de ir amoldándonos conforme nuestro Padre Celestial quiere que seamos. No conforme nosotros queramos ser. Ya no es lo que yo quiero ni lo que yo pienso. Y esto viene a hacer morir el yo. Pero es que, hermano, yo pienso. ¿Pero es lo que usted piensa o es lo que la palabra dice? Dentro del ámbito, hermanos, del cristianismo, muchos pierden el rumbo, el norte. Nos convertimos, entramos a redil y muchas veces pensamos que es todo. Ya no voy a los bailes, ya no escucho música mundana, ya no digo mentiras. ¿Qué más? Vengo a los servicios, gloria a Dios. Pero nosotros, hermanos, debemos de ir creando un carácter, una personalidad acorde a lo que Dios quiere. Y esto nos puede tomar años, meses, dependiendo de la persona, del entendimiento de cada uno.
a conforme Dios abra nuestros ojos, nuestra mente. Van a haber personas que son más receptivas, más rápido. Le dicen, mira, haz esto, y aprendió. Hay personas que no, que se toman más tiempo para aprender, aún en los trabajos. Dentro del ámbito del cristianismo, hermanos, no basta solo con dejar del pecado. Ya no hago aquello, ya no hago la otro. Que bueno, vamos por buen camino. Pero debemos de irnos transformando en el camino, en el trayecto a la patria celestial. De repente, hermanos, dejamos de ser humildes. De repente dejamos de ser mansos. La sencillez se nos olvidó, algo tan simple, pero importante para Dios. La paciencia, la virtud. ¿Qué es virtud? La virtud dice que es la disposición del ser humano para llevar a cabo una obra. Está dispuesto, hoy yo lo hago. Él es virtuoso. Tiene el deseo de hacerlo. El dominio propio es cuando hacemos el morir el yo. Yo quisiera estar viendo los partidos del mundial, ¿verdad? Pero como Dios dice que hay que estar el domingo aquí, se queda eso allá y atiendo aquí. Porque es lo que Dios dice. Y lo que yo quiero, allá está. Y allá va a estar. Se olvida de la devoción, del afecto fraternal, del amor espiritual de los unos por los otros. El servir en la grey de Dios. Por amor. Por eso nuestro capítulo dice en Filipenses, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, por sentirme mejor que nadie. Al final, hermanos, la obra es de Cristo, de Dios. Pablo dijo en una ocasión, ¿acaso murió Pablo por alguno de vosotros? No, murió Cristo. Pero dentro del ámbito, hermanos, del cristianismo, es triste lo que voy a decir. Pero hay personas que empiezan a corromper el evangelio. Y empiezan a hacer las cosas por vanagloria. Se olvidan de la humildad, el amor fraternal. Se pierde el rumbo. Vayamos al segundo libro de Pedro, donde nos dice, hermanos, que debemos de ser diligentes, debemos de estar en busca de esto constantemente. La diligencia es, hermanos, poner en acción, hacer. Lo contrario de la no diligencia es la pereza. Ya estuvo. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 10, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, o sea, no solo una, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, o sea, mira, pero muy poco o nada. Es ciego habiendo olvidado, dice, o sea, se le ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. La palabra, hermanos, ociosos es, según el diccionario, es una persona que está sin hacer nada, de manos cruzadas.
y no tiene pena ni necesidad de nada. No necesita nada. Está bien todo, aunque no esté bien a su alrededor. Eso es ser ocioso. Hacer nada. Ser algo inútil. Algo que no sirve. Dentro del carácter, hermano y hermana, del cristianismo encierra muchas cosas. La actitud, el amor hacia los demás, sin esperar nada a cambio. Porque esto lo demostró Jesús, hermanos. Sin esperar nada a cambio. Tuvo la humildad y la sencillez de venir con su creación, sentarse con ellos, comer con ellos. Tuvo la paciencia, hermanos, de recibir el desprecio. Tuvo la templanza, porque Él, siendo Dios, pudo haber destruido la tierra una vez más. No le costaba nada. Pero hasta el día de hoy sigue siendo paciente para con nosotros. Para con los quienes ya estamos en el redil y con los que están aún fuera. Dios quiere que vengan. Dice que todos, la segunda venida de Cristo se pospone hasta que todo aquel que deba de ser llamado y entre al reino de los cielos, entre. O sea que Él está esperando que aquellas almas que andan allá afuera reciban la bendición que Dios quiere darlos. No es que Él retarde su venida, no. Y eso se llama paciencia. Aunque el ser humano, hermano, se comporte de una manera irracional, Dios sigue siendo paciente. Pero a veces nos cuesta a nosotros, y me incluyo yo a mí. Se nos olvida, entonces dice, ¿qué dice el versículo? Habiendo olvidado, dice, la purificación de sus pecados. Efesios 4, versículos 22 y 23 nos enseña que debemos de despojarnos de una vez por todas. Pero a veces lo hacemos a medias o luego se nos olvida y entramos en una confianza, hermanos, y empezamos a ser ociosos. No hay que hacer nada. Lo que hice ya lo hice, ya me bauticé, ya no practico el pecado, como decía. Es parte del cristianismo. Pero ahora debo de revestirme. No como lo hacían los judíos antiguos, con las vestiduras, el efa, las piedras preciosas. No. Ahora con las acciones agradables a Dios, desechando todo lo malo, la mentira, hablad verdad entre vosotros. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, o sea, la carne, lo que yo quiero, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Y ahora, ¿cómo nos vamos a vestir? Desechando la mentira, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. ¿Se puede hablar mentira entre de nosotros mismos? Sí se puede. Porque yo puedo decir que los amo y no los amo. Lo digo por decirlo, pero no lo demuestro. No se mira, no se siente, no hay una acción. Airaos, pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Como seres humanos, hermanos y hermanas, es imposible decir que no nos vamos a enojar. Pero aquí entra el dominio propio. Hay personas que con una cosita se encienden y ya dice, vamos allá, aquí se arregla todo. Pero ahí entra el dominio propio. Airaos, pero no pequéis.
El que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El cambio de estilo de vida. Un nuevo yo, mi carácter. Que demuestre que Dios vive en mí. Porque decirlo, hermanos, es fácil, pero hacerlo es un poco más difícil, pero no imposible. ¿Estoy yo dispuesto a servir a Dios como lo hizo Cristo? He comprendido en verdad qué es seguir a Jesús. ¿O todavía no? Todavía me resisto, hermanos, a llevarle la contraria a lo que Dios dice. Es que yo soy así, ¿qué? Y así soy yo y no voy a cambiar, ¿y qué? Bueno, pero Dios dice, sé manso y humilde. Si quiere. Nosotros, hermanos, debemos de aprender a hacer cambios en nuestra vida que reflejen la actitud de un verdadero cristiano. Muchos allá afuera, hermanos, dicen, yo conozco a Jesucristo, yo pertenezco aquí, allá, yo hago esto y esto, pero su actitud demuestra lo contrario. Y luego vienen las críticas de los no creyentes. Él dice, pero me está haciendo allá, entonces, ¿qué? Y de aquí vienen los pensamientos malos y perversos. No, son hipócritas, porque dicen y no hacen. Y venimos a hacer un tropezadero, en vez de atraer almas, las alejamos. Porque mi carácter, mis acciones no permiten que Dios se refleje en mi vida. Porque todavía hay carnalidad dentro de mi mente. La carne va a seguir siendo carne. La renovación es aquí. Porque de aquí emanan los malos pensamientos y los buenos. Un cristiano maduro, hermanos, hace los cambios que hay que hacer, cuando hay que hacerlo. Cuando una persona, hermanos, dentro del cristianismo alcanza la madurez de un cristiano, se notan los cambios. Y no hay necesidad que yo diga, hermano, yo hago esto, hermano, yo hago lo otro, sino que se van a dar cuenta, sin que usted lo diga, por sus acciones y su actitud, su carácter. Usted va a demostrar en verdad que ha llegado a la madurez, a la estatura de Cristo. No como Cristo, porque igualarnos a Él jamás. La obra de Él fue única y no se puede replicar. Debemos de tratar de imitarlo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, que aprendamos lo que Cristo enseñó y apliquémoslo a imitar, a hacer. El hijo imita al padre. Si el padre miente, el hijo miente. Si el padre roba, el hijo roba. Pero Cristo hizo lo que es bueno. Fue humilde, paciente. Y por amor se entregó. Cuando un cristiano llega a comprender eso, hermanos, se entrega completamente a la obra. Se involucra. Hace los cambios. Porque espiritualmente ya creció. El niño no se puede quedar niño toda la vida. Va a crecer y va a desarrollar su vida, buena o mala, a conforme el Padre le inculcó. Así va a ser. A conforme aprendió de papá y mamá, así va a ser. A veces se desvían, no es siempre así. Pero aprenden a tomar su propia decisión.
Nosotros debemos de aprender de Cristo. Él marcó el camino, trazó, abrió la brecha para que nosotros ahora caminemos en pos de Él. Vayamos al libro, hermanos, de Filipenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares al mundo. O sea, demostrar que somos la luz del mundo. Que Cristo ha hecho la obra en mí. En medio de todo este mundo perverso, hermanos, en el cual va de mal en peor, nosotros debemos demostrar que el amor de Jesucristo vive en nosotros. Y que Dios perdona a todo aquel que se arrepiente y que viene al Señor, aún en medio de toda esta maldad. Pero ¿cómo lo voy a hacer con una actitud negativa, mala, mintiendo? Lo que voy a lograr yo es que se aleje aquellas almas que debían de venir. ¿Por qué? Porque espiritualmente me he quedado pequeño. Me estanqué. Y se me ha olvidado, hermanos, que la obra es de Dios. Que Dios ha puesto a mí el hacer como el querer. Y a veces llevamos las cosas a otro nivel. Y pensamos de que, es que yo sé, es que yo puedo, es que yo aprendí. Gloria a Dios. Pero si usted sabe y puede y aprendió, enseñe y demuestre a los demás. Con mansedumbre, con humildad, siendo el ejemplo, no creciéndose de ninguna manera. Porque, hermanos, si fuera por mérito propio, la gloria no fuera de Dios y fuera de hombre. Pero por gracia llegamos a redil. Por lo cual debemos de aprender a crecer y a caminar juntamente con Cristo. Y si Dios nos ha dado el entender y el hacer, gloria a Dios. Ayudemos a los que aún están caminando como bebés y entremos todos juntos al reino de los cielos. Ese es nuestro deber, ser el ejemplo y ayudarnos los unos a los otros. Cambiar en carácter, en actitud, mi forma de pensar y trabajar en la obra. Sin esperar ser reconocido. Sin sentirse mayor que nadie. Y dijo, si me llamáis maestro, lo que yo os he hecho, hacedlo los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado. Esto es, hermanos, el amor al prójimo, puro y sincero. En eso se resume la ley, en el amor a los demás. Porque el amor dice que es sufrido, es benigno, no pendenciero, lo soporta todo lo sufre, todo lo cree. Resiste a todo, pero no el amor que conocemos humano.
el espiritual, el que no se ve. Ese no se rompe, porque Dios es fiel. El hombre es infiel, no Dios. Muchos hermanos, como hacía mención en la iglesia de Cristo, la que Cristo compró, porque hay muchas, pero solo una ha comprado Él. Han tomado otro rumbo. Empiezan a enseñar por vanagloria, por sentirse importantes. Si yo no predico, entonces no. Si yo no lo hago, entonces no se hace nada. Cuando nos olvidamos, hermanos y hermanas, que es Dios el que ha puesto en nosotros el hacer y el decir. Dejamos de ser humildes y empezamos a contender con Dios. En la iglesia de los Corintios, hermanos, sufrieron divisiones por mucha carnalidad. Vayamos al libro de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 13. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La carnalidad, hermanos. Cuando no hacemos morir la carnalidad dentro de nosotros, nos metemos en problemas con Dios y con los hermanos. Porque empezamos a hablar cosas que van en contra de Dios, a hacer cosas en contra de Dios, sin darnos cuenta. Porque nos olvidamos de ser humildes, el amor a los demás. Empezamos a buscar lo nuestro y no el beneficio de todos. Y empiezan las carnalidades en nuestras vidas sin darnos cuenta que nos hemos apartado del camino de Dios. Y aquel hermano que se convirtió una vez en las aguas del bautismo y fue humilde y servicial, empieza a alejarse lentamente sin darse cuenta. La salvación es don de Dios. Él la da a quien quiere. Él llama. El conocimiento y el poder es de Dios, no propio. Allá en el libro de Job, hermanos, vayamos al libro de Job. Y su versículo 12. Capítulo 12, perdón, versículo 13. Job capítulo 12, versículo 13 al 14. Dice así: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. O sea que en Él está todo. No es por mí. No es obra mía. Es de Dios. Cuando se pierde, hermanos, el rumbo del cristianismo, empezamos a pensar lo que yo hago, lo que yo digo. Y entonces Cristo no mora en usted, porque no es lo que Cristo hace por medio de usted. Es que yo soy así, entonces no ha morido el viejo hombre, porque yo sigo aquí, el yo malvado y el yo perverso. Cuando una persona dice, hermano, es que yo así soy, pues el yo carnal aún persiste en usted y no ha muerto completamente. O quizás nunca murió.
Y ahí vienen las divisiones dentro de las congregaciones, los pleitos, el chisme. Porque espiritualmente nos hemos quedado como niños. Y luego nos vanagloriamos. Es que yo sí sé. Ah, pues si sabe, ponga el ejemplo. Un verdadero siervo de Dios, hermanos y hermanas, es aquel quien se sujeta a la voluntad de Dios. Quien no se ha sujetado verdaderamente a lo que Dios quiere, todavía no ha crecido o está en crecimiento. Y tiene que procurar llegar a ese punto a donde llegó Jesucristo, donde dejó todo, por usted y por mí. La pregunta es, ¿estoy yo dispuesto a dejar todo por Cristo? ¿Estoy yo dispuesto a hacer los cambios que tenga que hacer por Cristo? Él ya hizo su obra. Él ya vino y murió. Ya no puede venir otra vez y resucitar y morir. Ya no. Va a venir a juzgar como juez. Ahora depende de mi persona. Un verdadero cristiano, hermanos, hijo de Dios maduro, va a aprender que el comportamiento es importante. El dejar de pecar es tan importante como el dotarse y revestirse de Cristo. Ambas cosas van juntas. Porque yo no puedo dejar de pecar y me puede seguir gustando el chisme o la mentira. Una mentirita por aquí, una blanca, va una negra, una blanca. No. Tiene que ir junto. El comportamiento y la actitud, hermanos, de una persona dice mucho de él. El policía no es policía si no ejerce su deber como tal. Porque entonces se vuelve, ¿cómo dicen? Corrupto. Ya no es un policía porque recibe soborno. Se le mandó a poner la orden y él es la autoridad. Pero en el camino se le olvidó y empieza. Se corrompió. Se le olvidó. Porque si no sabían, hermanos, que la policía tiene su propia doctrina humana, sus propias reglas. Una de ellas es no recibir soborno. Y les dan clases como ir a la escuela. Y les enseñan lo que se debe de hacer, cómo deben de proceder, qué es lo que no deben de hacer. Pero en el camino se le olvidó. Y al pasar de los meses o de los años empezó a recibir soborno. Y dejó de hacer aquello que se le enseñó. Y empezó a hacer su propia voluntad. Pero en la academia de policía no le enseñaron eso. Le enseñaron lo contrario. Pero él empezó a hacer lo contrario que le enseñaron. Y esto puede acontecer en la vida de un cristiano. Dios nos instruye y nos enseña por medio de su palabra. Pero con el pasar de tiempo, hermanos, el exceso de confianza, el creer que ya lo sé todo, ese versículo ya lo leí, yo ya no necesito leerlo. ¿Por qué tengo que orar yo? Si estoy bien. Entonces no he crecido. Entonces solo le voy a orar a Dios amargamente cuando esté enfermo, me duele una muela. No. Pero quien hace eso, hermanos, no ha crecido. Porque solo lo va a hacer mientras le duela. Y después, no hay Dios. Porque no ha crecido espiritualmente. Jesús, hermanos, enseñó acerca del servicio en su obra.
de no vanagloriarse, una obra de amor pura y sincera, en la cual todos debemos amarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, no criticarnos, no señalarnos, sino que apoyarnos. Así como un cuerpo dice que tiene muchos miembros, pero cada miembro necesita del otro. El ojo no le puede decir no te necesito a la mano, ni la mano al ojo, porque ¿cómo vamos a caminar? Así nosotros en Cristo Jesús todos somos útiles, pero debemos de crecer a la estatura de Cristo para entregarnos completamente, hermanos, a la obra de Él. Entonces va a haber aquel hermano servicial que no espera nada a cambio, porque debe de ser así. Debemos de dar el ejemplo a aquellos hermanos que aún están en pañales, tibios, aquellos que no han creído. Pero cuando empezamos a buscar lo propio, la vanagloria, la riqueza, todo lo que el cuerpo pide, si yo predico para sentirme bien, ya nos corrompimos. Pablo, hermanos, tuvo a Timoteo como a un hijo. Al enterarse del buen testimonio que tenía este muchacho, lo llevó en alguno de sus viajes y lo instruyó hasta que creció espiritualmente. Y luego lo envió a hacer la obra, porque él confiaba y conocía que esta persona tenía la capacidad y la voluntad de servicio a Dios. Vayamos al libro de Filipenses, hermanos. Capítulo 2, versículo 19 al 25. Espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, o sea, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviarnos luego que yo vea cómo van mis asuntos. La reputación de Timoteo, la confianza que tenía Pablo en aquel hombre, porque no busca lo suyo, porque todos buscan lo suyo, dijo Pablo, propio, no lo que es de Cristo. Cuando se empieza a buscar, hermanos, lo propio, nos apartamos de Cristo y nos alejamos sin darnos cuenta. Muchos hermanos dentro de la iglesia de Cristo han perdido este sentido. Empiezan a buscar lo propio, empiezan a sentirse mejores, empiezan a olvidarse quién lo rescató. Empiezan a olvidarse que fue Dios quien lo llamó, que Él es quien tiene paciencia hasta el día de hoy. La vanagloria, hermanos, sobre los demás corrompe, destruye, divide. Yo he vivido situaciones, hermanos, donde aquel hermano que predicaba por amor de Cristo empieza a dejar que la carnalidad lo domine. Y de pronto, increíblemente, hermanos, empieza a decir, oh, es mi iglesia. Es que yo la formé. Entonces, ¿no fue Cristo? ¿Dónde estuvo Cristo entonces todo ese tiempo? ¿Ausente? No, es que yo comencé. No, fue Cristo por medio de mí. Y cosas tan pequeñas, si no le ponemos atención, nos corrompe.
Vayamos al libro de Gálatas, hermanos, capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. El yo ya murió con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos. Y esto viene a acontecer cuando la carne domina, ya no el Espíritu. Empezamos a dejar de sentir aquello que sentíamos cuando nos convertíamos. Aquella necesidad de ir al servicio, estar presente. Pero poco a poco aquello se desvanece. Aquel gozo que teníamos por servir se va. La paciencia se va acabando. La bondad, peor. La fe, peor. La mansedumbre ya no existe. Si me hacen, le hago. Si me da, le doy. Y empezamos a olvidar lo básico, lo esencial. Si vivimos por el Espíritu, dice, si en verdad Cristo mora en mí, entonces andemos por el Espíritu. Y entonces cuando comencemos a caminar por el Espíritu, los cambios se van a ver. Como dije al principio, el niño se va creando, va formando su carácter. Cuando andamos por el Espíritu somos como un niño, empezamos a caminar, a aprender lo bueno y lo malo, lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Al llegar a la madurez espiritual ya sabemos que aquello no se hace y que debo estar constantemente en oración, que todo lo que hago tiene que ser como para Cristo y por Cristo. Y entonces vamos a perseverar unánimes. Y la diferencia la vamos a reflejar dentro y fuera. Porque tenemos, hermanos, una idea equivocada también de que solo aquí. Pero en la calle soy otra persona. Cuando no debería de ser así. Mi vecino no sabe que ni que yo voy a la iglesia. Es más, entre mejor si ni se entera porque va a escuchar lo que yo hablo. Entonces estoy mal. Cuando debería de enterarse que yo asisto los domingos en tal lugar y en tal lado. Cuando debería de interesarme que quizás el vecino me abra la puerta de su corazón y tenga la oportunidad de predicarle. Pero en vez de eso, mejor si ni se entera. Entonces estamos mal. Porque me va a escuchar la música que tengo. ¿Y qué va a decir? O mi vocabulario. O mis gruñidos. ¿Y qué va a decir? Necesitamos, hermanos y hermanas, crecer espiritualmente. No basta con dejar el pecado y ya estuvo. Es parte de las vestimentas. Tenemos que ponerlas. Son obras buenas, con la cual usted y yo heredaremos el reino de Dios. Las buenas acciones deben de superar a las malas, deben de ir quedándose más pequeñas, hasta reducirlas a nada. Pero cuando las malas acciones son más grandes que las buenas, vamos por mal camino. No hemos crecido espiritualmente o se nos ha olvidado los principios básicos del cristianismo. Y empezamos a creer que ya lo sabemos todo, que todo lo podemos y que ya nuestra alma está guardada y apartado nuestro lugar en el reino de los cielos, cuando no es así.
Porque dice que solo quien persevere hasta el final será salvo. En pocas palabras, hermanos, solo quien lleve una vida cristiana digna durante toda su vida, que viva aquí en la tierra, heredará el reino de Dios. Y Dios va a decidir si fue digno, si fue suficiente o no, si yo hice lo suficiente, si yo puse el ejemplo o no lo puse. No lo va a decidir carne ni sangre, juez, Dios. Mi obra va a ser puesto ante Dios y en aquel día Él va a juzgar si yo hice los cambios que debía de hacer o no los hice. A Dios no le puede engañar yo. Yo puedo sobreactuar y pretender, pero el día del juicio va a salir a luz todo. Y entonces vamos a llorar porque no fuimos diligentes, porque se nos olvidó los principios básicos del cristianismo. El exceso de confianza, hermanos, nos puede hacer tropezar. Otra vez el hermano con lo mismo. Eso ya lo sé. Ya no tiene humildad. Yo doy mejor clase que él. Así se hace, así. Así no fue. Y la humildad. O sea que soy yo, no fue el Espíritu Santo. Las carnalidades, hermanos, nos pueden hacer caer. Cosas tan simples. Cambios pequeños pueden hacer la diferencia ya. Dice que si los justos con dificultad se salvan, ¿dónde queda el que no hace, ni siquiera mueve la mano por hacer algo por Cristo? Si nosotros apenas vamos a entrar, hermanos, así que como pasa el examen, pasé cabalito. Menos de 70 dice que perdió. Apenas con 70 vamos a pasar el grado ante Dios. ¿Dónde queda aquel que no hizo? Que ni siquiera intentó, no probó. Bueno. Dios, hermanos, quiere y espera que usted y yo hagamos los cambios en nuestras vidas. Él es paciente. No quiere que ninguno de nosotros que estamos aquí se pierda. Jesús ha ido, hermanos, a preparar moradas allá con su Padre Celestial. Allá hay una para cada uno de nosotros. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero depende de mí que mi nombre, que está impregnado aquí, que fue impregnado el día que me bauticé, permanezca ahí. Mis obras, mi actitud, mi carácter. El carácter espiritual debe de crecer y el carnal debe de hacerse pequeño. Pero si es todo lo contrario, entonces mi nombre que estaba aquí va a empezar a ser borrado. Y no voy a aparecer en esa lista. Con esta pregunta culmino, hermanos y hermanas, y le agradezco su atención. ¿Anhela usted que su nombre esté inscrito en ese libro? ¿Anhela usted ver a aquel Cristo por el cual vino y murió por nosotros? ¿Anhela usted verlo cómo es la hermosura de Él? Yo lo anhelo. Y le digo a mi esposa, no sé cómo voy a reaccionar. Quizás caiga tendido en el suelo. Porque es algo que uno debe de anhelar. Anhelar ver a aquella persona, aquel ser espiritual que se entregó por usted. Cuando, hermanos, el ser humano recibe una ayuda grande de otro ser humano, por ejemplo, dona un hígado, dona sangre, donde su vida estuvo entre la vida y la muerte. ¿Usted cree que aquella persona que recibió aquel beneficio no anhela conocer a la otra persona? Quiero saber quién me salvó la vida. Quiero saber quién hizo esto por mí. Nosotros debemos de anhelar de esa manera el ver a Cristo, estar en su presencia.
¿Anhela usted recibir la vida eterna? Si usted ya conoce, hermano y hermana, lo que es el Evangelio y no se ha bautizado, Dios extiende la mano y quiere darle ese galardón. Depende de mí si yo extiendo la mía para tomarme, hacerme de su mano. Y si usted ya ha sido convertido, pero cree y siente que no ha hecho lo necesario para agradarle a Él, este es el momento, hermano, de hacerlo. Nos ponemos de pie, hermanos, mientras nuestro hermano trae un canto de invitación.